Escuché esta palabra empoderados y quiero hablarles hoy de empoderados. Buen día, Abel, Dios te bendiga. Empoderados. Escuchamos mucho esa palabra hoy en día, ¿verdad? La palabra empoderamiento. Principalmente el empoderamiento de las mujeres escuchamos mucho. Pero hoy yo les quiero hablar el empoderamiento que viene del Espíritu de Dios a nuestras vidas. Quiero hablarles sobre el empoderamiento. ¿Qué es empoderamiento? Le voy a dar la definición de qué es empoderamiento. Es un fortalecimiento interno. Dani, Dios te bendiga. Te veo, Dani, ¿cómo estás? Es un fortalecimiento interno. Persona que adquiere poder, eso significa empoderamiento. Persona que adquiere poder, confianza para tomar decisiones y actuar. Eso quiere decir. Fortalecimiento interno, confianza para tomar decisiones y actuar, asumir retos, responsabilidades, desafíos, sobresalirse en aquello que no podía. Empoderamiento es romper los límites. Empoderamiento literalmente es dar poder, autoridad a alguien. Eso significa el empoderamiento, romper límites. Y de eso quiero hablarles hoy. Esto el Espíritu Santo me estaba hablando y ministrando. Cuando viene ese empoderamiento del Espíritu Santo en nuestras vidas, viene una transformación y algo que pasa es ese rompimiento que nosotros solemos escuchar. Muchas veces escuchamos a los predicadores, a los ministros, apóstoles, profetas, pastores, que dicen tiene que haber un rompimiento. Dios va a traer un rompimiento. Escuchamos, no sé si ustedes ya escucharon eso, habrán escuchado. ¿Y qué es ese rompimiento? Justamente es el empoderamiento. Cuando viene el poder del Espíritu, nos lleva a romper nuestros límites. Porque nosotros en nuestras vidas, por varios motivos, a veces parece que nos cuesta avanzar. A veces nos cuesta tomar decisiones. Para tomar una decisión, a veces nos cuesta, sufrimos para tomar una decisión. A veces para asumir una responsabilidad, un reto, algo nuevo, un desafío, nos hace sufrir, nos cuesta. Y muchas veces el temor nos detiene. El temor o la falta de entendimiento y de revelación, primeramente de quién es Dios en mi vida, de que no es por mi fuerza ni por mi capacidad, sino es por el poder del Espíritu que puedo cumplir el propósito de Dios y puedo avanzar. Y ese rompimiento viene con el poder del Espíritu por falta de esa revelación, entendimiento de quién soy en Cristo, de quién soy en Cristo. Eso lleva a detenernos muchas veces. No sé si ustedes ya se sintieron así, estancados muchas veces en varias áreas de su vida, como que no pueden avanzar. Pero el empoderamiento viene a través del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Él nos empodera y viene a transformarnos, a cambiar nuestro interior y a llevarnos a hacer cosas que antes pensábamos que jamás podíamos hacer. Nos lleva a cumplir propósitos, a tomar responsabilidades, a avanzar. Y decimos, pero yo, ¿cómo pude llegar a esto? ¿Cómo pude hacer esto? Esto que estoy haciendo no es de mí, no soy yo.
en mi pensamiento, en mi razonamiento, yo no podría llegar a esto, no podría hacer esto. Eso es el empoderamiento. Y yo quiero hoy compartir qué pasó. Quiero hablarle específicamente de un personaje, de un hermano nuestro en la fe, de Pedro. Pedro siempre es tomado como ejemplo porque su ejemplo es muy claro en la Biblia. El Espíritu Santo dejó registrado muchos detalles de Pedro para que podamos entender y podamos identificarnos con Pedro. ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué pasó con Pedro antes del empoderamiento? Antes de que se cumpliese lo que Jesús le dijo a ellos, a Pedro y a los discípulos, cuando ya resucitó nuestro Señor Jesús, cuando Él ya resucitó y les visitó, les apareció y estuvo con ellos hablándoles, enseñándoles las cosas del reino, le dijo, pero recibiréis poder, van a recibir un empoderamiento. Eso es lo que le estaba diciendo Jesús. Van a ser empoderados. ¿Cuándo y cómo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué? ¿Y qué va a pasar? Y me van a ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa fue la promesa que Jesús le dijo. Ustedes van a ser empoderados, necesitan ser empoderados para que puedan ser enviados. Ustedes necesitan ser empoderados para que pueda venir el rompimiento, para aquellas limitaciones que ustedes tienen se puedan romper, para la imposibilidad que ustedes tienen se puedan romper. Ustedes tienen que ser empoderados para que yo les pueda llevar a cumplir el propósito, porque voy a usar sus vidas, porque ustedes son instrumentos en mis manos y van a llegar muy lejos con mi evangelio. Pero tienen que recibir el empoderamiento, el poder del Espíritu. Eso es lo que Jesús le dijo. Pero vamos a ver en la vida de Pedro cómo eso se dio y cómo vemos la diferencia de una persona como Pedro antes de ser empoderado, antes de que venga el rompimiento en su vida. Pedro antes era impulsivo y también era inestable. Impulsivo, hacía las cosas, decía las cosas impulsivamente, sin pensar. No sé si te identificas. Rafaela, Dios te bendiga, Rafaela. ¿Qué tal, amiga? ¿Cómo estás? No sé si vos te identificas, Pedro, impulsivo, inestable emocionalmente. Él hablaba, decía las cosas sin pensar, hacía las cosas sin pensar, pero él era muy inestable emocionalmente. Él era como las olas del mar que dijo Jesús. Inestable, a veces estaba bien, a veces estaba mal, a veces creía, a veces no creía. Por un momento recibía la revelación del Padre y decía que Jesús era el Mesías. Por otro momento le decía a Jesús que no te suceda esto, que vas a morir en la cruz. La inestabilidad. Por un momento Dios hablaba por su boca y por otro momento Satanás usó su boca para hablarle a Jesús. Y en la misma hora, en la misma situación, él era inestable. Por eso Jesús tuvo que cambiarle, y cuando le reveló de la autoridad del reino que le daría a Pedro, le dijo: te voy a entregar las llaves del reino. Le dijo: te vas a llamar Pedro. ¿Por qué? Porque Dios iba a cambiar. Jesús ya estaba profetizando sobre él. Y eso es lo que Jesús hace. Las profecías vienen sobre nuestras vidas y nos muestra aquello que Jesús ya ve en nuestras vidas. Aquello que Jesús ya ve en tu vida que vos todavía no estás viendo. La profecía viene y te muestra aquello que vos todavía no sabes
que podés cumplir, la capacidad que vas a recibir, la capacidad que tenés y que va a aflorar, dónde vas a llegar. Por eso viene la profecía, porque Dios habla aquello que Él ya ve, una obra concluida, una obra perfeccionada en tu vida, y te habla del futuro, cosas que todavía vos no ves o no entendés. Y eso Jesús le dijo cuando le cambió el nombre a Pedro, porque sabía esta debilidad, este defecto y este pecado de Pedro. Él era impulsivo, él era emocionalmente inestable. Y le dijo, vas a ser Pedro, quiere decir piedra, firme. La piedra es firme, la piedra es estable. Eso es lo que le estaba diciendo Jesús. Te voy a transformar. ¿Dónde vemos la inestabilidad y la impulsividad de Pedro cuando él caminó sobre las aguas? Por un momento él, cuando le vio a Jesús que venía caminando sobre las aguas, ellos estaban en la barca en medio de la tempestad y pensaron primero que era un fantasma, pero cuando le vio y Jesús le dijo, no teman, yo soy, le dijo, Señor, si eres tú, decime que yo vaya y camine sobre las aguas y vaya hacia ti. Y le dijo, ven Pedro. Y allí él en su momento de fe empezó a caminar sobre las aguas por segundos, pero de repente cambió otra vez sus emociones, tuvo temor, tuvo miedo y se hundió. Así era Pedro antes de ser empoderado. Era impulsivo, inestable emocionalmente, inestable en su fe. No sé si así te identificas, así somos muchas veces, ¿verdad? A veces creemos con toda nuestra fuerza, empezamos a caminar sobrenaturalmente, empezamos a dar nuestros pasos y por momentos nos hundimos en el temor, nos hundimos en nuestros sentimientos. Vienen los ataques malignos y nos quieren hacer hundir y muchas veces nos hundimos y allí tenemos que clamar a Jesús y Él viene y nos quita. Hace parte del alma, hace parte del ser humano estos sentimientos, pero el Espíritu Santo eso trabaja en nosotros. ¿Para qué? Para que los pasos que demos sobre las aguas sobrenaturalmente sean cada vez más. Sea más tiempo. Tal vez hay momentos que caminas en la fe sobrenaturalmente, en tu esperanza. Caminas segundos, pero el Señor trabaja contigo para que puedas caminar minutos y cada vez minutos más largos, y después podés caminar horas y podés caminar días y podés caminar semanas y podés caminar meses y podés avanzar en los pasos de fe sobrenaturalmente en tu fe y te vas fortaleciendo. Esa es la obra que el Espíritu Santo hace en tu vida y en mi vida cada día. Ese es el empoderamiento que viene de Dios, del Espíritu Santo, que nos da poder para romper las limitaciones. Pedro era también cobarde. Pedro, también conocido como cobarde, negó a Jesús 3 veces. Al comienzo, en su impulsividad, le dijo a Jesús, yo voy a seguirte hasta la muerte si es necesario. Y Pedro, conociendo su corazón, le dijo, Pedro, me vas a negar 3 veces antes que cante el gallo. Y Pedro le negó a Jesús. Habiendo caminado con Jesús, habiendo estado con Jesús, habiendo escuchado las enseñanzas de Jesús, habiendo visto, siendo testigo del poder, de las obras maravillosas de Jesús, habiéndole visto caminar sobre las aguas, multiplicar los panes, habiéndole visto resucitar a Lázaro, resucitar al hijo de la viuda de Naín, sanar a los enfermos, habiendo visto todo esto, cuando llegó el momento y le arrestaron a Jesús, Pedro le negó. Le dijeron, saludo Rodrigo, saludo. Le dijeron, Pedro, vos sos
el discípulo de Jesús y le dijo, yo no le conozco, no le conozco. Y podemos condenarla a Pedro, pero muchas veces eso pasa. A veces le negamos a Jesús en medio de una ronda de amigos. A veces en medio de un almuerzo familiar. A veces le negamos con nuestras acciones. Pero Dios conoce y conocía a Pedro, pero no consideró, sino que dejó de lado, no consideró, solamente le dijo a Pedro, me vas a negar. Porque Jesús ya sabía y ya le veía a Pedro empoderado, ya le veía a Pedro en aquel aposento alto, cuando vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y así Dios te ve también. No pienses que Dios está allí mirando tus defectos, mirando tus limitaciones. No pienses que Jesús está mirando, sino que Él está mirando más allá. Él ve lo que vos no ves en tu vida. Él ve lo que vas a hacer. Él ve dónde vas a llegar con el poder del Espíritu Santo, así como Pedro. ¿Qué pasó con Pedro cuando vino sobre él el poder del Espíritu Santo? Vamos a ver ahora, Pedro empoderado. ¿Dónde llegó Pedro? ¿Qué hizo Pedro? Primero, Pedro fue restaurado en su alma, en su corazón, antes que venga el Espíritu de poder sobre él y sobre los discípulos. Cuando Jesús les apareció, cuando Jesús les mostró que Él resucitó, en uno de los pasajes, en una conversación con Pedro, Jesús le pregunta 3 veces a Pedro si Él le amaba. Pedro, ¿me amas más que esto? Pedro, ¿me amas más que ellos? Señor, sabes que te amo. Pedro, entonces, pastorea mis ovejas. Pedro, entonces, toma sobre vos esta responsabilidad que te quiero dar. Toma sobre vos entonces mi yugo que es fácil y mi carga que es ligera. Pedro, ¿me amás más que esto? Señor, sabes que te amo. Entonces pastorea mis corderos. Toma voluntariamente aquello que tengo para vos. Pedro, ¿me amás la 3ª vez más que esto? Señor, sabes que te amo. Entonces pastorea mis ovejas. Entonces toma tu cruz y seguime. Porque voy a hacer contigo Pedro, algo que no esperaste, algo que no soñaste. Pero va a haber un precio. Pero si me rendís tu vida, va a ser mi poder en vos. Y vino sobre ellos en Pentecostés el Espíritu de Dios. Vino sobre ellos, dice en Hechos 2, habla de la venida del Espíritu Santo. Y dice, de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba y llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Vino en Pentecostés el empoderamiento. Por eso les dije, nuestro título de hoy es Empoderados, porque es lo que recibimos del Espíritu de Dios. Ese empoderamiento, ese poder que viene y cambia nuestro interior, que viene y rompe nuestras ataduras, que rompe nuestras limitaciones, que nos lleva a cumplir propósitos
cosas, responsabilidades que pensamos que nosotros nunca podíamos hacer. Nos lleva a llegar a lugares, a objetivos que pensábamos que no éramos capaces. Y Pedro se levantó porque vino un estruendo muy fuerte. Imagínense qué estruendo habrá sido, porque la ciudad escuchó. Ellos estaban reunidos en una casa, en una habitación, y la ciudad escuchó y vinieron a agolparse, a juntarse, a ver qué ocurrió en esa casa. Ellos habrán visto algo. Saben que en los avivamientos, yo no sé en cuál de los avivamientos ocurrió de estos tiempos pasados, que cuando vino ese avivamiento sobre la gente que estaba también reunido y vino el poder del Espíritu Santo sobre ellos, dice que había manifestación. Era como la gente de afuera veía que fuego caía sobre esa casa, ese lugar. Ellos veían fuego, pero era un fuego que no quemaba, era el fuego del Espíritu de Dios. Y fue una señal que conmovió la ciudad, así como en Pentecostés, este estruendo. Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, ya con sus limitaciones rotas, él fue transformado, él fue lleno, él fue empoderado y él se levantó. ¿Y cuál es la diferencia de unos días anterior? Él y los otros estaban encerrados en la casa después que Jesús murió. Dice que ellos estaban temerosos, ellos tenían miedo, ellos estaban encerrados en su casa porque ellos tenían miedo de que se les vea, de que se les encuentre, de que se les lleve también para crucificarle, para matarle. Ellos estaban con temor. Pero ¿cuál fue la diferencia en esta casa que ellos estaban reunidos? Vino sobre ellos el Espíritu y ya no tuvieron miedo. El temor se les fue. Y eso es lo que pasa cuando viene el poder del Espíritu Santo. Tus temores se van a ir. Va a ser quitado. Tus temores. Ya no va a haber en tu boca las palabras: yo no puedo, yo no sé, no consigo, no logro, no avanzo. No va a haber más esas palabras, sino que va a cambiar el Espíritu Santo tu corazón, tu interior y también tus palabras. Y va a haber en tu boca: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? ¿Quién eres tú, oh monte? Delante de mí vas a ser reducido a llanura. Esas son las palabras que van a empezar a fluir de tu boca, porque eso va a estar en tu corazón. Cuando el Espíritu Santo te llena, esas palabras van a cambiar. No solo las palabras, tus acciones van a cambiar. Vas a empezar a caminar sobrenaturalmente. Vas a empezar a romper tus límites. Vas a avanzar y vas a llegar lejos. Y Dios te va a dar proyectos, te va a dar visiones, te va a levantar. Y vas a llegar a donde nunca pensaste que podías llegar. Y la gente que te conoce va a mirar y va a decir: pero ¿cómo esto logró? ¿Cómo esta persona avanzó? ¿Cómo este pudo lograr esto? ¿Cómo pudo prosperar? ¿Cómo se pudo sobresalir? Porque tus límites van a ser rotos. Y Pedro se levantó sin temor delante de 3,000 personas y predicó a Cristo. Ya no le negó. Cuando fue empoderado, él testificó de Jesús y encima le dijo: ustedes le crucificaron. Y allí la gente compungida dijeron: hermanos, ¿qué haremos para ser salvos? Y le dijo: arrepiéntanse de sus pecados. Conviértanse a Cristo, conviértanse. Él es el Mesías, Él es el Mesías que estaban esperando. Él es el Hijo de Dios. Ustedes le crucificaron, pero arrepiéntanse y vendrá tiempo de refrigerio de la presencia de Dios. Y se convirtieron 3,000 en esa única predicación. Pedro ya no le negó a Jesús.
porque se rompió y se fue el temor. ¿Y qué hizo Pedro lleno del Espíritu Santo? Él salió un día cuando él fue a orar en el templo. Él salió y vio en la puerta del templo a un paralítico, a un cojo, y él le dijo, él estaba pidiendo limosna, y Pedro le dijo: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y le extendió la mano y le levantó y fue sanado. Pedro, lleno del Espíritu Santo, empoderado por el Espíritu Santo, sanaba a los enfermos. Aún su sombra, la sombra de Pedro, dice que sanaba. Aún su sombra sanaba. Eso es lo que ocurre cuando somos empoderados, cuando recibimos el poder del Espíritu Santo. Ya no hay imposible. ¿Qué es imposible para vos hoy? ¿Qué es lo que no podés hacer? No podés avanzar. Te sentís estancado, estancada. Sentís que hay un límite delante tuyo. Ese límite tiene que ser removido, porque Dios te llamó y puso capacidades dentro tuyo, talentos, muchos talentos dentro tuyo. Veo talentos dentro tuyo que están enterrados por temor. Veo talentos que están dentro tuyo enterrados por temor, por vergüenza, por cobardía. Veo talentos que Dios puso. Y te dice el Señor: es tiempo de desenterrar esos talentos. Es tiempo de desenterrar esos talentos. Te dice el Espíritu de Dios en esta mañana: es tiempo de desenterrar y quitar esos talentos. Porque yo puse en ti, porque yo puse capacidades dentro tuyo, pero fueron enterrados. Y es tiempo de desenterrar. Es tiempo de desenterrar. Pedro, lleno del Espíritu Santo, fue un líder firme. Fue una piedra para sus hermanos, líder firme. Por eso Jesús le dijo: cuando vuelvas, Pedro, de esto que va a pasar, porque Jesús sabía lo que él le iba a defraudar, el pecado de Pedro, que Pedro le iba a negar. Jesús sabía, le dijo: pero cuando vuelvas, cuando seas restaurado, confirma a tus hermanos. Jesús sabe, Él sabe que muchas cosas nosotros vamos a cometer errores, vamos a errar, vamos a pecar. Pero Él conoce tu corazón, mi corazón, y Él sabe que Dios nos va a ayudar, que el Espíritu Santo nos va a ayudar a levantarnos, a caminar, a avanzar hasta llegar a la meta, al propósito. Fue firme, ya no fluctuante, ya no como antes de ser empoderado, que él era vacilante, pero fue firme. En Hechos 5:29, con esto termino, les dice: cuando ellos fueron encarcelados por predicar de Jesús, el sumo sacerdote y el concilio de los líderes religiosos les metieron en la cárcel, les llevaron. El temor que ellos tenían se cumplió. El temor que ellos tenían antes, pero ahora ya no había temor en ellos, ya no había temor en ellos. Dice que aun cuando se les azotó por causa de Cristo, ellos salieron, dice que felices por haber sido encontrados dignos de sufrir por Jesús. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo puede eso haber dentro del corazón del ser humano? Es el poder del Espíritu. Y le dijeron que ellos ya no tenían que predicar, pero dice que vino un ángel, abrió la puerta de la cárcel y le quitó, sin que nadie vea, sin que los soldados vean. De repente les dice el Señor, les dice: id puestos en pie en el templo, anuncien al pueblo todas las palabras de esta vida.
vino un ángel, y hay ángeles contigo y conmigo que el Señor envía para que podamos cumplir el propósito de Dios. Hay ángeles contigo, hay ángeles. Y dice que ellos salieron y se fueron y predicaron. Y cuando los soldados vieron, le dijeron al sumo sacerdote, al concilio, y le dijeron, váyanse y tráiganle. Y le trajeron otra vez y le dijeron, no les mandamos estrictamente que no enseñen más en ese nombre. Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, le responde y le dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y este fue Pedro. ¿Qué cosas son tus limitaciones? ¿Qué te limita hoy? El Espíritu Santo las removerá con su poder. Por eso Él te invita para que puedas ser lleno de su Espíritu. Es con el poder del Espíritu, no con fuerza, no con ejército, es con el poder del Espíritu. En el nombre de Jesús, hoy yo quiero bendecirte. Hoy quiero declarar sobre tu vida un tiempo nuevo, donde ese poder, esa llenura del Espíritu Santo viene sobre vos. Busca con todo tu corazón esa llenura, porque es Él el que va a hacer. No sos poca cosa, no digas no puedo, no digas no puedo. Deja ser transformado por ese poder. Escucha al Espíritu Santo lo que Él habla de vos. El Señor Jesús está mirando tu futuro, está mirando tu futuro. Él te llama para que seas un agente transformador en esta generación, un agente transformador en donde estás. Muchos Dios va a levantar para el ministerio, muchos Dios va a levantar para servirles, muchos Dios va a levantar para que sean prósperos, va a levantar para que sean empresarios. Dios va a levantar para que puedan estar en los lugares de gobierno. Muchos van a ser llamados y llevados a alcanzar cosas que ustedes nunca pensaron, pero no es con fuerza, no es con ejército, es con el poder del Espíritu, es con el poder del Espíritu, y es para su gloria, y es para su reino, y es para ser agente de cambio en ese lugar que Dios te lleve, que Dios te ponga. Por eso hoy, en el nombre de Jesús, recibí esa unción de Dios que despierta tu espíritu, para que puedas clamar, para que puedas buscar esa llenura, ese empoderamiento en el nombre de Jesús. Con esta palabra te dejo en esta mañana. Empoderados. Dios te llamó para que seas empoderado por su Espíritu. Y ya nada te va a detener. Satanás puso delante tuyo un monte, una montaña, para hacerte creer que no avanzarías más de lo que hoy estás o donde estás. Para hacerte creer que no vas a salir del lugar en que estás. Es mentiroso el diablo. Es mentiroso. Pone delante tuyo una montaña de temor, de miedo, para paralizarte. Pero hoy, en el nombre de Jesús, declaro que esa montaña será removida en el nombre de Jesús. Y sí vas a avanzar. Y sí vas a ser como Pedro, transformado y transformada por el poder del Espíritu. Que Dios les bendiga. Mañana 5:30 de la mañana, horario Paraguay, nos vemos otra vez. Dios les bendiga a todos. Que tengan un excelente día, un bendecido día. Chao, chao.